Dominio bacteria. En el dominio de las bacterias encontramos las eubacterias, también llamadas bacterias, las cuales son organismos muy simples. Tienen un tamaño que puede oscilar entre los 1,5 micras, como es el caso de Escherichia coli, la bacteria intestinal humana, hasta alcanzar las 600 micras, como ocurre con Epulopiscium fischelsoni, una bacteria gigante que vive en el intestino del pez cirujano. Referente a la morfología de las bacterias, podemos observar 4 tipos morfológicos diferentes: bacilos, espirilos, vibrios y cocos. Los bacilos tienen forma de bastón. Los cocos presentan formas esféricas. Los espirilos adquieren forma de bastón atornillado y los vibrios tienen forma de coma ortográfica. Estas bacterias pueden formar agrupaciones entre ellas. Con respecto a su estructura, los componentes estructurales más importantes que conforman las bacterias son: cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana es una capa de diferentes polisacáridos que rodean la pared bacteriana, presente solo en algunas bacterias. Algunas funciones de la cápsula son permitir la adherencia de las bacterias a las células huésped y la adherencia de las bacterias hijas entre sí, de modo que se facilita la formación de colonias. Interviene en los procesos de intercambio de agua, iones y sustancias nutricionales y actúa como un mecanismo de defensa ante la desecación del medio. Pared bacteriana. La pared bacteriana es una cubierta rígida que da forma a las células bacterianas. La pared bacteriana sirve para mantener la forma característica de la bacteria. Es permeable a las sales y muchas moléculas orgánicas de bajo peso molecular. Membrana plasmática. La membrana plasmática es la cubierta que rodea el citoplasma. Está constituido por una membrana de estructura y composición idéntica a la de las células eucariotas, excepto por la ausencia de colesterol. La función principal de la membrana plasmática es delimitar la bacteria y regular el paso de sustancias nutricionales. Citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula y donde se localizan ribosomas. Los ribosomas son partículas globulares que se encuentran en gran número y libres en el citoplasma bacteriano. Los ribosomas bacterianos son ligeramente más pequeños que los de las células eucariotas y también están formados por 2 subunidades. La composición de los ribosomas es ARN y proteínas. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Inclusiones. Las inclusiones son gránulos de sustancias de reserva, como por ejemplo los gránulos de almidón, que la bacteria sintetiza en momentos de abundancia de este componente. Estas inclusiones se dispersan en el citoplasma y no tienen una membrana plasmática que los aísle. Cromosoma bacteriano. El cromosoma de bacterias está constituido por una cadena circular de ADN bicatenario, formado por 2 filamentos de DNA, generalmente condensada en una región del citoplasma llamada región nuclear o nucleoide. El cromosoma bacteriano tiene proteínas asociadas y ARN. El cromosoma bacteriano tiene como función contener la información genética, así como dirigir el funcionamiento de todo el metabolismo bacteriano. Las bacterias también pueden contener moléculas pequeñas de ADN bicatenario y circular, llamados plásmidos, que también tienen capacidad de replicación autónoma. Algunos plásmidos tienen la capacidad reversible para integrarse en el cromosoma bacteriano y entonces reciben el nombre de episomas. También pueden presentar flagelos. Los flagelos son prolongaciones finas con una longitud que puede ser varias veces mayor que la de las bacterias. Podemos encontrar desde solo 1 hasta 100 por célula bacteriana. Los flagelos son estructuras que permiten el movimiento de las bacterias. Pelos. Los pelos también son prolongaciones de la membrana plasmática, pero de longitud más corta que el flagelo. Solo se encuentran en bacterias gram negativas
Existen dos tipos de pelo: los pelos de conjugación o pelos sexuales, que conectan dos bacterias para intercambiar material genético. El intercambio genético tiene lugar durante el proceso de conjugación y es llevado a cabo por individuos que presentan plásmidos de ADN que se pueden transferir a otras bacterias. Y, por último, los pelos de unión o fimbrias, que utilizan las bacterias para adherirse a diferentes superficies, como son, por ejemplo, las superficies celulares.